Buenos días y muchas gracias por acudir a esta convocatoria, a esta nueva rueda de prensa. Sabemos que habéis tenido una mañana ajetreada ahí en la glorieta del Camino de Santiago y alguna otra actividad. Pues bueno, gracias por cubrir y también por atender a esta demanda por parte de la Archidiócesis de Burgos. Vamos a presentar una campaña que ya es habitual en estas fechas, siempre el segundo domingo de agosto. Hacemos la campaña Pro Templos. Entonces, desde el Obispado pues os convocamos precisamente para recordarlo y es una manera también de decir un poco lo que estamos haciendo. Este año, a lo largo de diferentes momentos, os hemos convocado por el tema del patrimonio y hemos hablado ya de noticias nuevas. Os presentamos en su momento Ars Burgensis, una nueva fundación, o la fundación, no la nueva, sino la fundación del patrimonio de la Diócesis de Burgos, que se va a encargar pues de la dinamización, también de la conservación de templos, la opción a diferentes subvenciones y proyectos. En concreto, está gestionando 2 proyectos y en colaboración con otros 3, casi 5 proyectos al final. Es habitual también convocaros o recordaros el convenio de las goteras, que lo hacemos con Diputación, anteriormente también con Junta de Castilla y León, uno de los convenios que más longevos porque tiene más de 30 años. La campaña Pro Templos no tiene ese carácter tan, vamos a decir, institucional con otras, con otras instituciones, ni tan profesional como estamos trabajando, sino es un poco la comunidad cristiana. Lo vamos a ir viendo y por eso los que me acompañan en la mesa, María de la Orrilova, que es nuestra... Nacho, yo creo que vamos a cerrar, ¿eh? Vamos a cerrar ya, porque si no, sí vamos a estar ahí con... Eso es, gracias. Digo, la campaña Pro Templos, entonces, es más a nivel interno, es decir, de las comunidades cristianas que ahora os comento, pero también aprovechando el verano, que viene mucha gente de otros lugares, que viene gente pues del sur, que viene gente que vuelve a sus pueblos, pues esta opción. Y es una opción que llamamos de solidaridad. Las pequeñas comunidades de los pueblos y las comunidades de la ciudad realizan una colecta, en concreto el día 10, que ahora os vamos a presentar, y esa colecta es para después subsanar pues algunas de las obras menores, no las grandes, sino obras menores en cualquiera de los puntos de esos, como decimos siempre, 1.004 parroquias o 1.700 templos. Entonces es una idea muy bonita porque una parroquia de Burgos, que no va a poder optar, lógicamente, que ya tiene sus capacidades, opta por una parroquia como, por ejemplo, Badocondes, o lo que recauda va a ir a Badocondes, o va a ir a Mambrillas de Lara, como os vamos a presentar después en el vídeo. Entonces es un gesto de solidaridad de la comunidad cristiana que se preocupa por su patrimonio, pero a la vez que lo hace uno por otro en cualquier lugar, tanto acogiendo a los veraneantes como especialmente los que están durante todo el tiempo. Y sencillamente esa es, yo creo que la grandeza. Esta campaña lleva desde el año 2006. En el 2006 fue el primer año, era uno de los momentos en los que... en ese momento muy floreciente, cuando hacíamos tantas obras, entonces ya desde ese momento se quiso empezar con esta manera de trabajar y con esta campaña. Y nada, voy a dar la palabra a María de la O, a María Rilova, que es nuestra ecónoma y es un poco la que gestiona y sobre todo la que sabe los números. Os los vamos a facilitar todos en ese folletín que os ha pasado Nacho, si no os lo tenemos. Luego lo podéis recoger, pero que ella nos cuente un poco exactamente los números, que nos cuente un poco lo que vamos a hacer y sobre todo que nos cuente un poco el matiz de este año y luego nos dará oportunidad a ver un vídeo que se ha hecho como promoción y demás. Pues Mariola, cuando quieras. Bueno, pues buenos días a todos. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. He tenido oportunidad de saludarles. Muchísimas gracias al Vicario General por la presentación, la acogida, el apoyo siempre a la campaña Pro Templos. Hoy tenemos un invitado muy especial y muy querido en la casa, don Mariano, que va a contar la experiencia del pueblo de Badocondes, del que nos sentimos perfectamente orgullosos como tantos otros, ¿no? Al final, la campaña Pro Templos, como acaba de decir el Vicario General, es una campaña que la Diócesis de Burgos lleva implementando desde el año 2006. ¿Con qué sentido y con qué fin? Pues con el sentido y el fin de hacer comunidad.
Al final, la Diócesis de Burgos lanza anualmente esta campaña. Este año se llama Dona hoy por tus pueblos, por tus templos, por tus pueblos. ¿Por qué? Pues porque al final el patrimonio tan rico, tan amplio que tenemos en la provincia burgalesa, no podemos nosotros única y exclusivamente con nuestros recursos poder acometerlo. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Y qué estamos sintiendo y qué estamos viendo que ahora sí que se está lanzando de una forma exponencial? Esa implicación de comunidad. Al final, la Archidiócesis de Burgos queremos que se conozca que siempre estamos aquí para poder ayudar, nada más que nuestros recursos son escasos. Con esta campaña lo que se pretende es que entre todos, o sea, esto no es una cosa de este pueblo, de este pueblo, de este otro, ¿no? Hoy igual la necesidad la tiene Vado Condes, mañana la necesidad la tiene otro pueblo diferente. Entonces, lo que intentamos con todo ello es hacer un fondo común, por decirlo de alguna manera, y cuando una parroquia tiene una necesidad, como bien ha dicho el vicario general, no son grandes cantidades ni obras por decirlo de alguna manera, con importes elevados, pero sí muchas veces son obras de mantenimiento, son obras de consolidación, son obritas pequeñas que si no se hacen pueden llegar a promover una gran obra. Entonces, ese, vamos a decir, día a día, en el que se necesitan recursos no muy altos, pero que muchas veces nuestras parroquias no los tienen, lo que pueden hacer es solicitar a este fondo común que hacemos con estas donaciones del segundo domingo de agosto, del día 10 de agosto, nosotros lo metemos en un fondo común para que nos entendamos, y cuando los sacerdotes solicitan una ayuda, lo que hacemos es asignársela en una cantidad máxima de 5.000 euros. ¿Pero eso qué lleva? Pues eso lleva a hacer comunidad, porque cuando un templo, cuando nosotros decimos en esta campaña de este año, dona hoy por tus templos, por tu pueblo, lo que hace es que la implicación sea común, o sea, se implica el pueblo, se implica la diócesis, se implica el párroco, se implica las asociaciones, etcétera. ¿Por qué? Pues porque al final es una defensa del patrimonio, ¿no?, de toda la historia. Es cierto que luego les vamos a mostrar un vídeo, como también ha anunciado el vicario general, en el que se pretende un poco hacer llegar al resto de pueblos esto. Y lo que estamos viviendo de unos años para acá es que la implicación es mucho mayor, porque cuando la gente se sienta arropada, aunque sea en escasez, porque reiteramos que no tenemos todos los recursos que nos gustaría, es cierto que los pueblos, las comunidades se movilizan, ¿vale? Nosotros, en el año 2024 había habido una caída importante con todo el tema de la pandemia, se recaudaron casi 12.000 euros más, no llegamos al objetivo que teníamos cuando hace un año presentábamos la campaña, porque al final pues esto es un poco a poco en el día a día, en el ir viviendo, y lo que hemos hecho es que cada donación, cada petición que te hacen en un pueblo para ayudar a una parroquia, al final lo que supone es que ese templo pues sea ejemplo para que otros que vienen después pues digan, pues mira, nosotros pedimos a la campaña Pro Templos, nos ayudaron, luego la comunidad aportó tanto, el ayuntamiento también nos ayudó, hicimos una asociación, hicimos una campaña, ¿no? Entonces, bueno, en el folleto que también presentamos hoy para nuestros fieles, para nuestros amantes del patrimonio, para quien quiera que sus templos poder ayudar, aportar su granito de arena, pues hacemos una descripción de a todos aquellos a los que hemos ayudado. En el vídeo vamos a poner 2 ejemplos, no voy a ir relatando uno a uno. Y sobre todo, y muy importante, es toda la ventaja fiscal que tiene la donación, ¿no? Al final, las personas físicas, cuando estamos donando, estamos ayudando al patrimonio, pero también distribuyendo, vamos a decir, los impuestos, o sea, en estas nuestras declaraciones de la renta, unas deducciones que decimos, mira, pues si yo estoy donando, como bien pone aquí, al final, en las personas físicas, las donaciones hasta el importe que tenemos aquí de 250, nos están desgravando en 250 euros un 80%. Es decir, que en nuestra declaración de la renta vamos a recuperar 200 euros, con lo
lo cual, ¿cuál es el coste en el que yo haya donado a la parroquia en la que a mí me bautizaron, la parroquia de mi pueblo, o que a mí ni me han bautizado, ni soy una persona de iglesia, pero me preocupo porque el patrimonio siga, porque el patrimonio es de todos, en función, no solo por creencia religiosa, ¿no? O sea, pues yo di 250 euros y recuperé 200 en mi declaración de la renta. Entonces ayudé, ¿y cuánto me costó a mí realmente eso? Pues me costó 50. Y sí que es verdad que dices, bueno, pues pocos, ¿vale? Pero es que esos pocos, cuando nosotros los juntamos, son muchos, y cuando un párroco necesita hacer una intervención de 7.000 euros en un pueblo de la España vaciada de Burgos, si desde la campaña Pro Templos le podemos ayudar con 5.000, pues es fácil que igual la comunidad se implique y le ayude con otros 2.000 o 6.000 o 3.000. Entonces eso en cuanto a personas físicas. Y en cuanto a personas jurídicas, pues igualmente tienen unas deducciones importantes de un 40% de las cuotas de sus impuestos de sociedades y de hasta un 50% si es recurrente y las donaciones las han hecho en años anteriores. Que esto puede ser un incentivo también, ¿no? Un incentivo a esa ayuda que yo lo que le digo a la comunidad y lo que le digo a los es que es necesaria y que la necesitamos y que mostramos el agradecimiento y que ojalá este año pues podamos rápidamente poder dar unas cifras muy altas y que al año que viene, en lugar de poder haber ayudado pues a una serie de templos menores, pues que esto se vaya duplicando y sobre todo que casos como el ejemplo que nos va a transmitir ahora Mariano de Vado Condes, pues que se vayan multiplicando, porque esa va a ser la forma de que esto vaya haciéndose un efecto cadena. Por mi parte, gracias y no sé si queremos poner el vídeo. Ponemos el vídeo. Vale, pues muchísimas gracias. La parroquia, para mí en concreto y para todo el pueblo, es un centro de devoción. Venimos todo el mundo aquí a misa. Aquí nos reunimos en un pueblo. Si no hay iglesia, sinceramente, como que se acaba. Para mí la iglesia es un icono del pueblo, que hemos venido desde pequeñitos y es una forma de que la gente del pueblo pues tenga un punto de unión o de reencuentro pues, con Dios. Los templos forman una historia del pueblo, la participación del pueblo, su cultura, su fe, su memoria y creo que sí es parte de cuidar la memoria del pueblo. Teníamos en la zona del presbiterio bastante deteriorado. El propio padre pues en un momento dado se le hundió el pie en parte del suelo y ya vimos que era urgente y hubo que moverse pues, para restaurar. Estábamos muy nerviosos que alguien se iba a caer o no. Las maderas estaban realmente comidas por termitas. El problema era que estaba todo que pisabas y se hundía y ya había peligro de que algún sacerdote a la hora de ir a decir la misa pues pudiese lesionarse.
En estos 10 años, la Junta que somos de vecinos, que nos hemos juntado un montón de veces, ha habido mucho dinamismo a la hora de conseguir dinero a través de los propios vecinos, a través de rifas, de conciertos sacros, de un montón de subastas, de cosas que la gente ha donado. Se hizo una comisión, parece que a la gente les parecía bien. Y a partir de ahí, bueno, yo ya empecé a pedir presupuestos de cuánto podía salir, por dónde nos podíamos mover. Pedimos ayuda de la campaña Pro Templos, ascendió a 6.591,40 euros y tuvimos que pedir el aumento de ayuda que la campaña Pro Templos nos había conseguido y la ayuda ascendió a 2.883,75 euros. Nos respondieron favorablemente, lo cual animó, yo creo que ha sido un incentivo para que la gente se haya animado a colaborar y luego la gente misma ha dado un paso importante de ir poquito a poquito, se han sensibilizado, han ido viendo la obra, han ido viendo en qué consistía. La iglesia es de todo el mundo, hay que echar una mano, es una pena dejarlo abandonado. Las leyes físicas es la suma de fuerzas, en esto es algo parecido. Si intentamos hacer algo de forma unilateral, solo, lo que nos podemos encontrar es que dejemos una sensación de vacío, en el que nadie quiere porque no, eso es un problema de él, no. Tiene que ser un problema de todos. Yo le recalco que en Hacienda, pues aquí sobre todo en la provincia de Burgos, tiene hasta un 80% de desgravación, que es muy importante. Donan 100 euros y que Hacienda les devuelve 80. Con eso ya se consigue mucho dinero para el tema de la restauración. Foto con la Estaba en la parte iglesia baja. con piedra y con una... Sí. Sí que estaba con las flores y demás. Muy bien, pues después de este vídeo, quizá los mayores promotores y los que más cuidan son siempre los voluntarios. Como veis en la imagen aparecían personas muy de andar por casa, muy de cada uno de los pueblos. Bueno, pues una de estas personas que queremos escuchar hoy y sobre todo queremos recoger su testimonio y su animación. El fenómeno Vado Condes, que habréis visto ya por la prensa, esto lleva muchos años de trabajo y uno de los artífices es nuestro querido Mariano Jiménez, que él es sacristán, es su título, pero es un factotum, ya es hasta organista. Y no lo digo por decir, porque es cierto, en el órgano recién restaurado él ya plantea los primeros acordes los domingos. Entonces, ¿qué sería de nuestro patrimonio sin los voluntarios que abren la iglesia, que evitan las humedades, que detectan los problemas? Entonces, a la vez que hacemos la presentación de la campaña, es un homenaje también en él a todos los voluntarios, los que salen en el vídeo, pero tantísimos y tantísimos que tenemos en las parroquias. Nuestro más sincero agradecimiento y nada, Mariano, queremos escucharte, que nos cuentes, tendrías para mucho rato, pero vamos, que nos cuentes algún detalle de dónde está la magia, no tanto el proyecto que igual ya lo conocemos, sino por qué Vado Condes funciona, cómo lo habéis hecho, qué es eso de la Junta Parroquial, cómo motiváis a la gente, por qué, bueno, todo ese aspecto nos interesa que nos lo cuentes. Gracias. Muy bien, buenos días. Yo perdonad, pero es la primera vez que me veo en estos lares, entonces no sé cómo quedará el tema. Bueno, yo soy realmente el sacristán de allí de Vado Condes, no soy de Vado Condes, soy de un pueblo adyacente, Fuente del Césped, pero mi mujer es de Vado Condes, era la hija del sacristán y es lo que he heredado yo. El motivo de este tema que hemos hecho en la iglesia de Vado Condes, en el 2013 se incorporó un misionero espiritano de sacerdote, Jean-Pierre. Era francés, bueno, es francés, le gustaba mucho el arte y patrimonio y yo que en esa época me prejubilé, pues le fuimos exponiendo datos, cosas que se requerían hacer en la iglesia y él totalmente nos apoyaba en todo.
Entonces, a raíz de eso, pues en el 2015 iniciamos en el Diario de Burgos, salió en la prensa una nota en cual Quintanilla de Río Fresno se había suscrito a un crowdfunding por la página Hispania Nostra y nos llamó la atención. Yo leí la noticia allí en el pueblo y me puse en contacto con dos compañeros míos que están en Madrid, Jesús y Miguel, que son miembros a la vez de la Junta Parroquial. Antes no lo eran, pero por su valía y demás, pues les hemos incorporado a la Junta y se pusieron en contacto con la página Hispania Nostra y realmente en el 2017 se inició un crowdfunding y del 1 de agosto al 30 de agosto recuperamos 47.000 euros. Tal fue la gran sorpresa que nos causó que hasta Hispania Nostra se la dijo, pero bueno, ¿y esta gente cómo se las ha arreglado para recuperar todo este dinero? Y efectivamente, pues a base de estos chicos en Madrid, yo en el pueblo, en fin, pues poco a poco hemos adquirido unas 200 y pico personas que ya como que las tuviésemos fijas a la hora para aportar sus cuotas. Posteriormente, bueno, se iniciaron 5 retablos que se han restaurado todos, los 5, y últimamente teníamos el proyecto de la restauración del órgano. El órgano era de 1826, el último que le tocó fue mi suegro, hace 45 años, no 60 que pone por ahí en algunas... Pero bueno, licitamos 3 empresas, las cuales una de ellas, Órganos del Moncayo, fue la que más nos convino, porque Órganos Acítores en Torquemada y Órganos Lois en Tordesillas nos lo hacían en menos tiempo, pero evidentemente nos suponía 20.000 euros más. Entonces esta era la más barata, nos ha costado 80.000 euros. Se inició también un crowdfunding hace 2 años, pero eso ya a nivel particular. Con las 200 personas que teníamos ya como comprometidas con el pueblo, pues con las cuentas de la parroquia, de la Caixa y Bankia, que son las cajas que actúan allí en Badocondes, entonces no teníamos que dar un X a la Hispania Nostra por gestionarlo. Y recuperamos 35.000 euros de los 80 que nos suponía la total restauración del órgano. Que nos hemos adelantado en un año, como os he dicho, era del 2026, del 1826, queríamos que para el 2026 estuviese operativo y la semana pasada pues ya se dio el primer concierto. Chus Gonzalo, un organista natural del Burgo de Osma, pero afincado en Zaragoza, nos dio un concierto extraordinario. La gente cayó, bueno, no solamente del pueblo, aportó gente de todo el entorno, mucha gente, y la iglesia a tope, y gustó muchísimo el órgano. Me dijo que ahora que había que darle continuidad. Yo no es que pretenda dar conciertos como él lo hizo, pero bueno, el domingo pasado me animé y toqué las partes fijas de la misa y la verdad que la gente me felicitó, dice, qué bien lo has hecho. Digo, bueno, pues no sé, seguiremos. El tema es que el órgano pues hay que darle continuidad. Y ese es mayormente el motivo. La iniciativa de todo esto pues realmente fue Jean-Pierre. Como os he comentado, le gustaba mucho el arte y patrimonio y no nos ha puesto objeción a nada de ello. De hecho, este señor hace 3 años se tuvo que desplazar a Francia porque le detectaron un tumor en el pulmón y tanto era su involucración en ello que hizo firmar un papel como que el sacerdote que acudiese luego a la parroquia no nos pusiese cortapisas en la restauración del órgano. Entonces, evidentemente, el sacerdote que tenemos ahora nos apoyó también y en ello así ha sido todo esto. Seguimos, pues ahora terminando el órgano, pues nos queda un retablo, la Virgen del Rosario, que una vez que hayamos recuperado lo del órgano, pues habrá que acometerlo. Bueno, pero la fachada está dentro del proyecto. Sí, a raíz de eso nos han concedido un proyecto y nos hemos confirmado en vez de Junta Parroquial de Badocondes, Ars Badocondes. Entonces hemos tratado de involucrar a distintas fuerzas del pueblo, como la Asociación Cultural, la Tercera Edad, para no solamente ser tema de la Iglesia, digamos dinamizar la vida en el pueblo. Badocondes tiene 5 casas rurales. Ahora tenemos la campaña de puertas abiertas del 12 de julio al 7 de septiembre, de 11 a 2 de la mañana y de 5 a 8 de la tarde. Evidentemente tenemos que implicarnos en ello.
Hasta ahora éramos 3 personas las que dábamos las visitas. Jean-Pierre, Pedro Félix García, que nos ha dejado un legado de 900 libros con la descripción de todo lo que tiene la parroquia, pero Jean-Pierre se desplazó a Francia, Pedro Félix falleció y me he quedado yo solo para dar visitas. Pero bueno, hay fuerzas jóvenes en el pueblo, una que estudia Bellas Artes en Salamanca me está apoyando y gente voluntaria también de Badocondes, pues claro, para mantener los 2 meses y pico. Por esos 2 meses y pico de puertas abiertas, el obispado nos pasa una cantidad y así nos vamos sufragando. Las visitas no cobramos entradas, si viene a bien un donativo, dejan el donativo, que quizás se saque más que si cobras entrada, que realmente todos los sitios cobran entrada, pero en un pueblecito así, pues como dicen, y bueno, ¿y qué nos van a enseñar en esta iglesia? Pero es todo lo contrario, la gente entra a la iglesia y sale súper satisfecha de, en fin, toda la restauración que ha habido y ve el esfuerzo que se ha hecho, se han cambiado todas las luces halógenas a LED, hay limpieza, hay compromiso del pueblo y la gente pues sale muy a gusto. Hay 5 casas rurales en el pueblo que de la época de Semana Santa en adelante, pues todas las semanas, todos los fines de semana damos 5 o 6 visitas a la parroquia. Y bueno, ese es el modo de vivir allí en el pueblo. Es un pueblo de 370 habitantes, evidentemente ahora en verano pues se triplica. Esta semana hay ya la Semana Cultural, que eso lo ejecuta la Asociación de la Asociación Cultural Los Arcos de Badocondes. Y poco más puedo exponer. Creo que sea usted la primera vez que habla. Pero dígame. Ha dicho que hay que darle continuidad al órgano, ¿no? Sí. En el 2026 se celebra el 2.º centenario de la restauración. ¿Por qué? No. Que se dejó de funcionar. ¿Por qué no como artista? No. Desde que se colocó. Se colocó en el 1826, dejó de funcionar. Y queríamos que para el 2026, que era el bicentenario... ¿Un concierto especial con el artista residente don Mario Iceta, que sabe tocar el órgano? Pues la semana pasada, en la inauguración, se desplazó Mario Iceta con Mariola y Carlos Yusta. Se le estuvo... No sé... Sí, ya lo sabemos, pero no... Subió a bendecirlo y además que estuvo muy bien. Anda, ya lo creo. ¿Se ha recurrido a los fondos de la campaña Pro Templo? ¿Se va a recurrir? No. La campaña Pro Templo Badocondes no, a fecha de hoy, gracias a Dios, no nos... Ellos han ayudado y nosotros, a ver, todo lo que es... de alguna manera, todo lo que es la supervisión, todo lo que es el control de los presupuestos, de los programas y demás, eso lleva la mano y todo el asesoramiento. Todo este año ha habido todo un año de asesoramiento con ese macroproyecto, pero queríamos destacar la iniciativa, como la iniciativa de una junta parroquial, como el compromiso de todos los voluntarios, como esas 200 y pico cuotas hacen que esto se mantenga y que tenga continuidad, no solo que fuera para un día, sino que tenga continuidad. Y entonces creemos que Mariano es un ejemplo de esa continuidad viva y demás. No sé si María, ¿quieres decir algo? A lo que ha dicho Mariano y a lo que está diciendo el vicario general, Badocondes ha sido un proyecto que, como ha relatado con tanta pasión, porque las cosas salen por pasión como la que ofrece Mariano, que tuvo una recaudación de fondos tan espectacular y tan extraordinaria, no tuvo que recurrir a la campaña Pro Templos. Pero si hubiera tenido que recurrir a la campaña Pro Templos, claro que les hubiera también auxiliado en parte de esos posibles ayudas que ellos podían haber necesitado. Da la circunstancia que no, es un ejemplo también de cómo esta campaña es una campaña de solidaridad, de comunión entre todos nuestros pueblos y entre todos nuestros sacerdotes. Si yo pueblo, yo sacerdote, no necesito acudir a la campaña Pro Templos, no acudo, porque tengo medios, porque hay otros muchos que no los tienen. Pero sí es un ejemplo, Badocondes, de cómo han conseguido ante una situación de necesidad, partiendo de las posibles opciones a las que podían recurrir, optaron por una serie de ellas que les han dado los fondos suficientes para poderlo haber acometido. Lo que les puedo decir es que es una parroquia digna de mencionar, porque no hay, el día 19 de julio, cuando reinauguró el órgano nuestro querido arzobispo don Mario Iceta, era una bendición mirar a cualquier punto y tener
absolutamente cualquier pequeña talla restaurada. Y ya no les digo cómo decoraron la iglesia con unos gladiolos que de verdad que vayan los floristas de Burgos a copiar. O sea, un 10, o sea, un orgullo. Entonces, bueno, al final, lo que él dice, que luego ellos han hecho la campaña por su parte, nosotros ya saben que a través del QR se puede donar automáticamente en la página web de Dono a mi Iglesia, con doble I, en el que automáticamente se ponen los datos, la parroquia a la que se quiere donar, y todo eso, aparte de los sobres que habrá en la campaña del día 10, se puede donar también de forma telemática, tiene las desgravaciones fiscales que les he estado comentando. Entonces, se escanea ese código QR, se te lleva directamente a la página de Dona mi Iglesia, se rellenan los datos para que os podamos declarar en los modelos correspondientes para que llegue la desgravación en el borrador de cada una de la declaración de la renta, o en los sobres en los que hay una hoja en la que las personas que quieren que esa desgravación se lleve a efecto lo rellenan y a través de ello pues vernos todos beneficiados. Y eso entra en un fondo común. Que los fondos, ojalá tuviéramos muchos badocondes por el orgullo que supone para nosotros y sobre todo también por la implicación que ello tiene, porque al final esto es la cadena que hace que esto tenga continuidad. Se me ha olvidado comentaros, del 2015 a fecha de hoy, del 2015 a fecha de hoy se han invertido en la parroquia de Badocondes 360.000 euros. De los cuales solo hemos percibido que una subvención de la Junta Castilla-León en el 2020, 48.000 euros, y dimos prioridad al tejado. Teníamos pensado haber recuperado la Virgen del Rosario, que es el único retablo que nos quedaba, pero al tener esa subvención de la Junta Castilla-León, dimos prioridad al tejado, que también fue muy problemático porque 640 metros de dimensión que tiene la cúpula estaban cubiertos de amianto, de uralita. Tuvo que ir una empresa especializada, no nos dejaba andar alrededor de la iglesia durante 2 semanas, en fin. Pero ya os digo, a fecha de hoy, pues oye, tenemos la fábrica totalmente... Ahora lo que nos queda es la Virgen del Rosario, que realmente se recuperará. Este es un... Claro, no he traído para todos, pero lo podéis echar una ojeada. Del otro día, ¿no? El señor ese, lo podéis ver, la descripción completa de la parroquia con fotos y la explicación de cada retablo y demás que tiene la parroquia. Que fue Pedro Félix el que lo imprimió, con un donativo de 10 euros que tenemos allí en la parroquia. La recuperación que se obtenga de ello es para el órgano o para beneficio de la parroquia. Eso es. Y nada más, por mi parte. No sé si este año sabéis si hay alguna parroquia que haya pedido dinero o eso es después de pedir todo. Los fondos de la campaña. Sí, no sé si las parroquias hacen la solicitud en la comisión correspondiente, lo estudiamos y les asignamos los fondos, ¿vale? Esto está de forma continua, esto es continuamente. Nosotros nos reunimos todos los meses y si hay alguna urgente necesidad, pues nos reunimos en menor corto plazo de tiempo. Entonces, esas peticiones se van haciendo y en función de los fondos que nosotros tenemos vamos distribuyendo. Es verdad que tenemos también muchas veces priorizamos las cosas que son estructurales o más urgentes. Si hay una cosa de termitas que puede estar extendiéndose, pues es más urgente que igual una cosa que sea, entendemos, más de ornamentación, que también es necesaria, ¿vale? Entonces, lo que es la petición, el sacerdote te lo hace en el momento que detecta el problema, ¿vale? Y la respuesta nuestra es muy rápida. O sea, como muy tarde, se tarda un mes en dar respuesta. O sea, desde que llega la petición, los técnicos lo ven efectivamente hay que dar esta solución de esta manera, se aportan unos presupuestos y en función de esos presupuestos, pues un presupuesto de 10.000, nosotros podemos aportar hasta 5.000. Por poner un límite en el sentido de que la gente sepa de qué puede disponer por parte de la archidiócesis. Claro, si tenemos peticiones pues por 400.000 y hemos recaudado 40.000, pues no podemos atender muchas veces todas las demandas. Pero sí que es verdad que lo que se está viendo y lo que estamos viendo es ese movimiento de comunidad. Y sí que es cierto que muchas veces se hacen estas cosas, igual te lo solicitan y te dicen, bueno, porque al final no lo he necesitado, que lo hemos podido hacer nosotros. Pues bien, porque es una solidaridad para los que menos tienen, los que menos pueden recaudar. Pero es continuo.
Y la colecta del día 10 es en todas las parroquias. En todas. Pero vamos, que a través del QR y del Dona Mi Iglesia se puede donar durante todo el año, ¿eh? Es muy súper sencillo, súper fácil. O sea, que se puede donar durante todo el año, la cantidad que se quiera, y automáticamente aparece toda la desgravación. Sobre todo, y más importante, es que es posible que al final es una implicación, y sobre todo el muy poco o el muy mucho que cada uno pueda donar es mucho. O sea, si cada persona donara, aunque fuera muy poco, para nosotros es muy mucho. O sea, que muchos pocos es un mucho muy grande. O sea, eso es lo que... Y muy agradecidos por el esfuerzo y por lo que la gente es capaz de llegar a aportar. Tipo de autofinanciación con el arte, ¿se tiene pensado extender a otras áreas diocesanas, es decir, mantenimiento de sueldos de sacerdotes, obra social, etcétera, de cara a crear esa confianza también hacia el interior de la Iglesia, no solamente con el arte, sino con otras muchas cosas que tiene la diócesis? Hace no llega un año constituimos la Comisión de Sostenimiento y de Desarrollo que va en esta línea. O sea, un grupo de asesores principales de la ciudad, del ámbito de la cultura, del ámbito de la educación, del ámbito de la empresa, del ámbito de las finanzas. Estamos trabajando en esa línea, pero de forma más global, no para hacer una colecta, lógicamente, sino ver un poco los recursos que tenemos en la diócesis, que son muchos, y cómo esos recursos podemos desarrollarlos más precisamente para tener el sostenimiento garantizado tanto de sacerdotes como de todos otros elementos. Entonces, de forma global, eso ya llevamos prácticamente un año trabajando con ello. ¿Alguna pregunta más? Pues nada, que muchísimas gracias sobre todo por haceros eco, sobre todo porque lógicamente sois un altavoz para que esta campaña llegue a todos. El vídeo os lo pasaremos, en la página web podéis descargarlo, podéis también vais a recibir una pequeña nota de prensa mucho más extensa que lo que hemos tenido con todos los datos, y de verdad agradeceros que hagáis la difusión tanto por vía de televisión, vía radio, vía periódico digital, etcétera. Muchísimas gracias, y también eso, pues si os animáis a colaborar, nosotros colaboraremos, vosotros también. Muchas gracias y muy buenos días.